Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, a continuación vamos a ver una entrevista, la primera dicho sea de paso, que le realizamos a Gustavo Peralta, periodista deportivo del diario Libero y de ESPN Perú, en donde hablamos un poco de cómo se decidió estudiar esta carrera y sus experiencias cubriendo a la selección en el Mundial y la Copa América de Brasil. Bueno, espero que les guste y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales que dejaré en la descripción, porque seguiremos con las entrevistas y subiendo contenido de las últimas noticias del fútbol, este deporte que tanto nos gusta y apasiona. Así que bueno, espero que les guste. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, ¿Cómo estás pasando esta cuarentena? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto saludarte y bueno, acá trabajando, acomodándonos a lo que es el teletrabajo y bueno, las órdenes para lo que tú precises. Bueno, primero agradecerte por este tiempo, por habernos brindado esta pequeña entrevista. Y bueno, el objetivo es conocer un poco más de ti, tu carrera, tu trayectoria y por supuesto hablar un poco de fútbol, de la selección en sí. De acuerdo, con gusto. Empezamos entonces. A ver, primero, ¿en qué momento se decidió Gustavo Peralta estudiar periodismo? Bueno, primero porque a mí yo siempre estuve desde muy chico ligado al periodismo, mejor dicho, al fútbol, me gustaba. Yo he vivido muy cerca del Estadio Miguel Grau, tenía mucha influencia. Yo soy de Callao, tenía mucha influencia por mi abuelo hincha del Boys y paraba muy cerca, me gustaba siempre. Desde chico veía muchos partidos o me devoraba los diarios deportivos, leía mucho, no era de leer libros, sino de leer cosas deportivas. Entonces, eso me terminó jalando y gustando y en un momento, tras saber, sí he estado medio confundido porque postulé a la policía y a la Escuela Oficial de la Marina, me di cuenta de que tenía el futuro en el periodismo y así fue. ¿Y tu primera comisión que recuerdes como periodista? O bueno, como La practicante. primera comisión fue a un partido de Sport Boys con un equipo provincia, que no recuerdo cuál, en el Miguel Grau. Yo ya estaba en el diario. Antes de eso había hecho estaba haciendo unos trabajos en un programa de la Universidad San Martín que se llamaba Furia Santa, que se transmitía por Ovación y tenía como fin hablar de manera institucional del Club de Fútbol San Martín. Y ahí sí me acuerdo, no, digamos que no una comisión, pero podría ser, sí, era un partido de Copa Libertadores entre San Martín con River en el Monumental. Y bueno, ese fue uno de los momentos más lindos, de lo que más recuerdo. Y luego después ya viene el hecho de, digamos, de estar en el diario y hacer otro tipo de comisiones, ¿no? Bueno, ahora cubres actualmente a la U, pero también a la Sí, selección. ¿Y la primera que sí. recuerdes a nivel selección? Mira, de la U ya tengo más de 9 años cubriendo universitario. Tengo posibilidades de haber ido al extranjero con la U, de haber ido a muchos lugares de provincia, de haber visto a la U campeonar. Y bueno, con la selección, el primer partido que yo pude tener como comisión de una selección en el extranjero fue en Barranquilla, en el inicio de las eliminatorias a Rusia, en el que Perú pierde con Colombia en Barranquilla. Luego Entonces, de aquí ya había habido algunos partidos y entrenamientos previos, pero ese fue el primer partido internacional que tuve con la selección. primera eliminatoria y fue buena, ¿no? Sí, sí, Fue sí, debut sí, sí, bueno, fue bueno. porque bueno, Sí, más que todo el último tramo, el último año del 2017, ¿no? Que sí. es inolvidable, ¿no? La En, eliminatoria de Rusia la pude vivir muy bien, la verdad. No fue el único viaje, ese fueron varios y después ya conllevó al Mundial, gracias a Dios, al que pude ir también. ¿Y en qué momento o en qué partido en todo caso dijiste, ya estamos en el Mundial y nadie nos saca? Cuando le ganamos a Ecuador en Quito, siento yo que fue un partido bisagra, un partido de un punto de quiebre, que yo me di cuenta de que algo distinto estaba pasando, que había algo más. Luego ya después todo empezó a caminar, a pesar de lo que sucedió con Paolo. Creo que el destino estaba marcado para que nosotros podamos volver a un mundial. Y ahora ya en el Mundial, eh, ir a cubrir como periodista un Mundial es una experiencia maravillosa, pero más aún me imagino a tu selección. Sí, fue la verdad cuando a mí me avisan con varios meses de anticipación que iba a ir
al Mundial, la verdad, no lo podía creer, fueron varios meses de emoción, de esperar, de contar los días, los meses, las semanas. Fue muy lindo, la verdad. Uno se preparó, creo que en todo aspecto, en aprender alguito del idioma ruso, que no era Oh, fácil. Fueron 58 días estando en Europa, porque no solamente fue Rusia, sino también fue la gira previa, donde Perú jugó Austria. con Suiza, estuvo en Austria, jugó en Suiza con Emiratos Árabes, después con Arabia Saudita, perdón. Después en Suecia también, entonces fue bastante tiempo en Europa y uno pudo vivirlo digamos, gozarlo. Sí me siento como un privilegiado, yo digo que el Mundial y los sueños para mí se cumplieron cuando logré escuchar la Marsellesa por un lado en el Perú-Francia y el himno peruano del otro. Creo que ahí lo que uno sueña de niño vale la pena. Ahora, no es tampoco que bueno, que tuvo suerte y fue al Mundial. Yo siempre trato de contar de que yo, al menos, y como muchos de mis compañeros y de la camada que está de que tiene mi edad, ha sabido, digamos, digamos, cubrir mucho en campo. Hoy el periodismo seguramente conlleva a mucha tecnología, a estar muy pegado a las redes sociales, a opinar desde tu sofá, desde tu cama sobre el partido del Barcelona, del Real Madrid, del Manchester, del Liverpool, y eso no termina siendo periodismo deportivo. Para el periodismo deportivo hay que saber qué son los plantones, a las afueras del Matute, Monumental, del Gallardo, del Grau. Hay que saber entender cuando hay que parar y buscar a un jugador que no te conteste el teléfono, y tienes que ubicarlo porque sabes que vive cerca de ese lugar y hay que rondarlo, hay que encontrarlo, hay que cuadrar con el jugador si tienes una amistad o una cercanía, hay que hacer buenas entrevistas, no hacerlas por hacer. Digamos, un trabajo de campo, de cancha, que sirva para que te puedas nutrir como periodista y lo más importante es el contacto, los contactos, ¿no? Yo tengo siempre grabado un recuerdo que cuando yo entré al diario, en Libero, pedí contactos que me ayudaran para hacer llamadas y no me la querían dar, porque decían que los contactos se ganan. Y es verdad, los contactos se ganan y hoy creo que es la mejor fortaleza que puede tener un periodista, y yo sí digo que hay que pensar más allá de lo que vemos en el fútbol internacional, que es muy lindo, muy emotivo, muy apasionante, como la Champions. Pero yo también me he levantado muy temprano para ver la Bundesliga, para ver el Calcio, la Premier, o para disfrutar de la Champions, pero no termina siendo lo esencial. Creo que tú no vas a vivir siempre del fútbol internacional, sino como periodista deportivo peruano vas a vivir del fútbol peruano y se tiene que valorar, aportar y crecer con eso. Ahora, ya que mencionabas la previa al Mundial, la noticia de Paolo te llegó en Austria. No, me coge en Suiza, llegando a Suiza, porque justo nosotros hacíamos la parada previa a Suiza para camino a Austria. De Austria a Suiza hay una hora de diferencia en tren, una hora de distancia en tren. Entonces, justo llegamos a Suiza con los compañeros, que era Carlos Salinas, el director del diario, y Hugo Díaz, el editor gráfico, que también fue con nosotros a la gira. Y estábamos con la disyuntiva de que Paolo está en Suiza, Paolo va a salir positivo y va a jugar, su fallo va a salir positivo y va a jugar. Entonces era decidir en cuestión de horas nada más, nos íbamos a Austria como estaba previsto o nos quedábamos en Suiza. Finalmente el director Carlos Salinas es el que digamos, es el que fue a Austria, y en este caso nosotros terminamos pues cubriendo, en este caso Hugo Díaz y yo, todo el camino de Paolo Guerrero en lo que fue su liberación para jugar el Mundial. Paolo entrenando en campos en Zurich, en parques, haciendo de manera muy responsable, Paolo trabajando en su proceso legal, y que todo termina con la noticia que se da minutos antes de que aterrice el avión de Perú en Suiza. Y fue una emoción muy linda, la verdad. Ese aeropuerto de Zurich había, había sido o fue una fiesta, con la cantidad de peruanos que estuvo ahí, todo el mundo se abrazaba como si fuera Navidad a la medianoche, porque se había dado la noticia de que Pablo jugaba el Mundial. Ahora, ya en Rusia, la previa, bueno, más allá de que ibas para trabajar, ¿no? Eh, como hincha, ¿cómo la viviste, la previa al partido, la sensación?
Bueno, la emoción es tremenda, no lo voy a ocultar, creo que el periodista sí tiene que dejar de lado su hinchaje, eso es obvio. Tampoco hay que tener miedo en decir de qué equipo eres. Yo soy de Sport Boys, por ejemplo, cubro la U hace años, lo he dicho siempre. Pero en ese momento hay una sensación diferente, hay una sensación que te embarga distinta, hay emociones, hay recuerdos, recuerdan las burlas de tus amigos cuando decían por qué crees en la selección, si la selección nunca va a ir al mundial. Éramos una generación, digamos, los que teníamos 30, 35 años, que nunca habíamos visto a Perú en Mundial, cerca tal vez, muy de niño. Y a mí me había quedado muy grabado el hecho del 97, cuando quedamos fuera de Francia 98, con Chile, y que Por fue algo que gol. me dolió para mí siempre, siempre me quedó en la espina clavada y en el corazón. O sea, lo recuerdo y siempre me duele. Y después te vas quitando ese clavo cuando Perú vuelve a un mundial, cuando ves a Perú-Dinamarca, y luego seguramente pasan cosas en el partido como lo de Cueva, que termina siendo trascendental en el juego y en el resultado, y al final, finalmente la eliminación de en la fase de grupos. Pero eh, claro que uno lo vive como hincha, lo disfruta, lo goza, y yo he visto muchos colegas en Rusia llorando en el momento que Perú cantaba su himno por primera vez después de muchos años en la Copa del Mundo, ¿no? ¿Qué crees que nos faltó ante Dinamarca? Efectividad, creo que con otro planteamiento, en esto no me quiero meter en la decisión de Gareca porque lo respeto y él sabrá por qué lo hace, y creo que no hay nada que cuestionarle a un técnico que nos ha llevado a un mundial después de 36 años. Pero me hubiese gustado que arranque Paolo. Creo que era necesario que Paolo arranque, así algunos digan que no estaba al 100%. Creo que debía arrancar. Faltó peso, faltó efectividad, faltó lucidez, la lucidez que no tuvo Cueva, porque antes del penal Cueva tuvo varias chances, y luego en el penal Cristian tiene digamos, me parece, creo que es algo desafortunado, el pie se le va muy abajo y le termina pegando mal. Normalmente siempre patea al mismo lado sus penales y de la misma forma, y en ese momento pues le dio muy abajo y la pelota se elevó demasiado. Pero luego de ese fallo, igual Cristian Cueva no se bajoneó, siguió, tuvo chances, tuvo mano a mano ganado, igual que sus compañeros, pero lamentablemente pues el partido no estaba para nosotros, y así fue, ¿no? O sea, creo que nos faltó contundencia. Creo que con Paolo el primer tiempo podíamos, no soy de los que cree que con Pizarro en la cancha hubiéramos empatado el partido. No me parece. Tampoco creo que Ruiz Díaz era la solución para ese partido. No tiene nada que ver con pensar que Ruiz Díaz o Paolo, pero simplemente me parece que el planteamiento era otro, tal vez, ¿no? Ante un rival que se le podía hacer daño, ¿no? Ya, y bueno, terminó el Mundial, Paolo siguió su proceso de suspensión y viene la Copa América, a la cual también vas. Sí, me toca ir a la Copa América en Brasil. Incluso los pasajes estaban establecidos por una cuestión logística hasta el final de la Copa América. No porque pensemos que Perú iba a llegar hasta la final, sino porque el pasaje salía así, y así se compró, lo compraron así, de esa forma. Y cuando Perú va avanzando, claro está que hay un bache en el 5-0 que nos mete en Sao Paulo, Brasil, en el estadio de Corinthians, en la arena de Corinthians, que fue terrible, catastrófico, el peor partido de Perú en la era Gareca. Pero uno va creyendo después de eso, de hay una recuperación, ves lo que pasa con Uruguay, y entiendes de que había una cuestión diferente, y todo se iba encaminando. Y luego Perú tiene ante Chile una expresión futbolística que es la mejor de los últimos tiempos. Le metemos un baile a Chile, y creo que el periodismo también deportivo peruano empieza a vivir ya no solamente una eliminatoria exitosa, un mundial, sino una Copa América con Perú en la final, que era jalado los cabellos seguramente hace un tiempo, que era un sueño de PlayStation. Hoy ya es una realidad, y creo que Perú todavía tiene mucho techo, todavía tiene techo. Me parece que todavía hay mucho más por recorrer en esta generación de la selección peruana. Ahora, en la era Gareca, ¿qué partido crees que ha sido el mejor? El Perú-Chile. Algunos pueden hablar de eliminatorias del Perú-Uruguay, que fue muy bueno, pero que pasamos sobresalto también atrás en defensa, pero que supimos capitalizarlo bien. Alberto Rodríguez se le escapa en una, Luis Suárez, y, Suárez. y eso termina en el gol de Uruguay. Puede ser el Perú-Argentina, también me parece que termina siendo en Lima un partido interesante. En lo táctico,
podemos pensar que el Perú-Ecuador termina siendo un partido interesante también, importante, pero que me parece tiene los puntos a favor por los goles que se hacen con el gol de Flores y el de Hurtado, pero que sin esos goles estaríamos hablando de un partido que fue medio amarrado, seguramente. Pero fuimos efectivos y eso nos ayuda. Fue el partido, el Ecuador de más emotivo, el de mejor expresión futbolística para mí, es el de Perú-Chile en la Copa América en Porto Alegre. Ahora, estuve viendo por ahí y vi que en Brasil estuviste en una favela. Ah, sí, estuvimos ahí en una favela, bueno, hay algunos de esos tours que te hacen informales en Río de Janeiro. Y bueno, incluso al camino al entrenamiento donde estaba, donde entrenaba Perú previo a la final, que era la cancha del Fluminense, queda atrás de la favela Ciudad de Dios, una de las más peligrosas, o no la más peligrosa de Brasil, que donde se ha grabado la película Ciudad de Dios incluso. Y tenía la particularidad de que no sé por qué digamos, el operador GPS, el Waze, te llevaba a una ruta, cuando tú querías ir a la cancha del Fluminense, te llevaba a una ruta que te llevaba directo a la favela y te podían robar. Le pasó a varios colegas argentinos, colombianos, les pasó, les sucedió, a los peruanos casi les pasa, casi nos pasa. Entonces teníamos que pasar relativamente cerca y en una sí logramos bajar y conocer una favela por esos tours informales, repito, que te hacen los taxistas en Río de Janeiro. Ahora, ya enfocándonos en lo local, tú cubres a la U. ¿Qué está pasando con la U? Porque entró a suspensión perfecta, Gregorio Pérez está en Uruguay, Dos Santos también está en Uruguay, ¿no? ¿Qué crees que va Bueno, a pasar con la U? es un cúmulo de cosas lo que tiene un universitario, no solamente culpa del coronavirus y la crisis económica que azota el fútbol, tiene que ver, me parece, con un hecho de malas decisiones administrativas a lo largo de toda su historia y que en temas de procesos concursales ha sido terrible, no ayudó en nada, no mejoró, adelantaron todas las administraciones facturas de manera increíble, escandalosa, la factura de televisión, digo bien, y esto termina no dándole posibilidad a Universitario de tener liquidez en este momento, sin taquilla, sin factura de televisión, por cobrar en todo este 2020 hasta abril del 2021, sin sponsors. El panorama se hace difícil para la U y tiene que pensar en un replanteo para que todos los bandos puedan bajar las armas y pensar en un futuro ideal. Si no, es muy difícil. Bueno, ya que tenemos poco tiempo, ya, la última. eh, Hasta ahora, ¿cuál crees que ha sido la mejor comisión de tu carrera? Eh, yo viví mucho, a pesar del resultado, el Perú-Francia. Es un partido histórico, es un partido de esos que no se ven así nomás. Y pueden haber amistosos, pero no en una Copa del Mundo. Y después a la postre lo que fue la Francia campeón, con un Mbappé en un nivel alucinante, con Pogba en toda su dimensión, en Varane siendo el mejor defensa. Ha sido un placer ver ese Francia y que Perú le haya competido a Francia. Eso me parece que ha sido la comisión más linda que me tocó. Bueno, y ya la última para cerrar. Un consejo que le darías, incluyéndome, un consejo que le darías a todos los chicos que quieren incursionar en esto del periodismo. Bueno, creo que no soy más indicado de dar consejos, pero siempre yo digo que hay que valorar el hecho de que en el periodismo deportivo hay poco espacio y el que esté dentro del periodismo deportivo tiene que valorarlo, cuidarlo y marcar una diferencia. Periodistas, analistas de fútbol internacional, millones, millones. Ninguno de ellos lamentablemente va a marcar diferencia en el medio peruano, más que en redes sociales o una web. Te puedes especializar en eso, pero siento en esas decisiones de la gente o de los que están estudiando periodismo querer marcar una diferencia que no existe. La diferencia, te guste o no, se marca en el torneo local y siendo o perfeccionándote en una fuente importante que puede ser U, Alianza, Cristal, Boys, Selección. O sea, hablando de los clubes importantes aquí. Creo que tienes que marcar una diferencia en eso, hacer muchas fuentes, porque a alguno le parecerá, pues, no, pero que voy a hablar de fútbol peruano si el fútbol peruano es una porquería. No, el fútbol peruano es el que le da de comer al de periodista deportivo peruano. Y yo siempre digo que eso es lo que se tiene que valorar y todo va de la mano.
Además, una cosa que yo siempre digo que no se debe hacer es que si vas a crearte una cuenta de Twitter, Instagram, no pongas una foto pues con tu barra, con tu cono, con tu polo de barrio, con tu polo de tribuna. Eso no existe. Uno puede ser hincha, yo soy hincha acérrimo de Sport Boys, a la locura, al extremo, de manera enfermiza, y no necesito poner una foto mía de cuando estuve en la Juventud Rosada o estoy en la tribuna. Uno puede llevar su hinchaje de manera inteligente y no digamos, trastocar eso. Y otra cosa es que el periodista, al ser joven, y lo digo yo que todavía creo que no he logrado nada, y como muchos seguramente de mi edad tampoco, tu opinión es importante, sí, pero no trascendental para la gente que te escucha. Un periodista joven tiene que hacerse dar a conocer o hacerse importante con sus buenas informaciones. Problemas en el camino va a haber mucho, no es fácil, pero si te haces importante con tus informaciones, en un futuro tu opinión va a ser importante. Hoy hay opinólogos de Twitter. Hoy todos quieren opinar de todo el periodismo deportivo y del fútbol peruano. Opinan de periodismo deportivo y dan digamos, dan su solución al periodismo deportivo desde afuera. Cuando entras al periodismo deportivo, te das cuenta que tienes que ceñirte, lamentablemente seguro, a un producto son las empresas. Y bueno, ahí está en cada uno marcar la diferencia. Ok, Gustavo, te agradezco mucho, la verdad, por el tiempo. Ha sido, creo, una buena conversación y muchas gracias. No, dale, compadre, muchas gracias y cualquier cosa estamos ahí. Éxitos. Ok, chao.